la palabra de Dios. Y damos gracias por ello, hermano. No sabemos, ¿verdad?, la palabra y lo que Dios, los planes que Él tenga, pero damos la gloria a Él, hermano, porque sin saberlo Él lo permite. Vamos a la palabra, primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a leerla todos juntos, por favor. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, pedimos de tu ayuda hoy, Señor, a poder entender aún más acerca de este tema tan importante que es la salvación. Es esa salvación, Señor, que tú das por tu gracia a todo aquel que verdaderamente cree. Guíanos, Padre, por favor, y que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender y aplicar en nuestra vida tu palabra, Señor. Que tu nombre sea exaltado, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Por favor, tome asiento. Seguimos con nuestra serie, hermanos, Lo que creemos. Iniciamos hace 8 días con la primera parte acerca de la doctrina de la salvación. Y a manera de introducción, hermano, de manera muy rápida, podemos mencionar que esta doctrina de la salvación es una de las doctrinas más importantes del cristianismo. La salvación es una doctrina sumamente importante, hermanos. Y es importante, hermano, que la deben de entender todo creyente y aún los no creyentes. Es decir, hermano, creyentes y no creyentes deben conocer la verdad bíblica acerca de la salvación. Es tan importante la salvación que mencionamos. El tenerla o no tener la salvación va a implicar a dónde usted o a dónde un servidor pasaremos la eternidad. Ahí está la importancia de tener o no tener la salvación que hay en Cristo Jesús, porque eso va a determinar a dónde cada persona en este planeta Tierra pasará la eternidad. Entonces, habíamos, a manera, reitero, de recordatorio, creemos y enseñamos que la salvación es obra totalmente de Dios. ¿Lo recuerda? Que lo afirmamos, obra totalmente de Dios. La salvación, hermanos, es obra de Dios de principio a fin. No es una obra del hombre. No hay nada en el hombre que haya podido contribuir para lograr su salvación, en absolutamente nada. No es por obras para que nadie se gloríe, no es por repetir una oración, no es por haberse bautizado, no es por llevar una vida moralmente correcta, es solo por medio de haber creído en Jesucristo. También mencionamos y creemos que la regeneración es la obra del Espíritu Santo. La salvación viene por medio de la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Volver a nacer. Es la obra sobrenatural, dijimos, inmediata, instantánea del Espíritu Santo que imparten una nueva vida espiritual a un pecador que se arrepiente. Eso se llama nuevo nacimiento. El Espíritu Santo, hermano, recuerde, es la obra directamente en el corazón del pecador. El Ezequiel 11:19, no lo busque, nos habla, usted recuerda que el Espíritu Santo nos dará un corazón y un espíritu nuevo, quitando el corazón ¿de qué? De piedra y poniendo un corazón de carne, un corazón entendido, un corazón sensible a la palabra de Dios. Es una nueva vida. La regeneración es una nueva vida que da el Espíritu Santo, y esa nueva vida en la cual ahora el que ha venido a Cristo, su prioridad va a ser ¿quién? Dios. Su prioridad va a ser Dios, sus esfuerzos, su vida, sus intereses, sus deseos, aún sus planes van a tener un propósito. ¿Sabe cuál es ese propósito en la nueva vida que Dios da a esa persona? El propósito va a ser dar gloria a Dios con todo lo que hace. También mencionamos que la elección enseña que Dios elige para salvación.
Dios elige para salvación. Es indudable que la palabra de Dios nos muestra la doctrina de la elección. Que Dios, hermanos, en su soberanía elige a aquellos que serán salvos. Dios es un Dios que elige. Dios eligió amar a la nación de Israel, ¿no es cierto? Aunque fuese una nación insignificante, así lo menciona la Biblia. Pero Él la eligió. Él eligió manifestarse a ese pueblo. Dios, hermanos, eligió, por ejemplo, a Abraham para hacer todo un plan como el Antiguo Testamento nos narra, y no eligió a ninguno de sus familiares, eligió a Abraham. Dios eligió a Moisés y no a otro para empezar esa dirección a llevar a su pueblo, a sacarlo de Egipto. Dios lo eligió y no a otro. Dios eligió a los profetas, hermanos, que hablaban de parte de Él. Él los eligió, Él los nombró. Dios eligió a sus apóstoles. ¿Recuerda? Fue en busca de ellos y los elige. Y dejándolo todo, ¿qué? Le siguieron al Señor. Nosotros somos discípulos, dejando todo, hermanos. Es decir, poniéndolo a Él como prioridad. Nosotros somos discípulos al seguir al Señor Jesucristo. Dios elige a los que habrá de salvar para ser sus hijos, para ser su iglesia. Y mencionamos 1 de Pedro 1:2. Aquí está, hermanos, para que no haya confusión acerca de que la doctrina de la elección es bíblica. 1 de Pedro 1:2 dice, elegidos ¿qué? Según la presencia de Dios. Ahí está, Él eligió según la presencia de Dios, es decir, conocer de antemano en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Dios elige, hermanos. Efesios 1:4, según Él nos ¿qué? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. La Biblia, la doctrina de la elección es bíblica porque lo estamos leyendo. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de que usted naciera, antes de que el mundo fuese creado, Él eligió a aquellos que iban a ser suyos. ¿Para qué? Dice ahí, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. El verso 5 dice, en amor nos escogió, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué, hermanos? Él nos predestinó, dice la palabra de Dios, para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De aquel que adoramos, hermanos. Por medio de Jesucristo, por medio de Jesús, según el puro afecto de su voluntad. Él nos escogió antes de la fundación del mundo, nos escogió en su amor para ser predestinados y ser hechos hijos de Él, y nos escogió según el puro afecto de su voluntad, es decir, según su beneplácito, porque Él quiso hacerlo de esa manera. Él lo eligió así, hermanos. Dios es soberano y Él sabe lo que, por supuesto, Él sabe lo que Él hace. Él sabe lo que decide. Él sabe a quién Él salva. Él sabe a quién ofrece su gracia, hermano. Y en qué momento y de qué forma. Él no es un Dios injusto. ¿Cuántos dicen así es? El Dios de la Biblia no es un Dios injusto, porque Él es Dios justo. Es en su soberanía que pudo haber, hermano, Él pudo haber acabado justamente con todos los pecadores. ¿Por qué digo justamente, hermanos? Porque la paga del pecado es muerte. Él pudo en un momento dado, soberano, decidir acabar con todos nosotros. ¿Y eso hubiera sido algo justo, hermanos? Sí. Por supuesto. Sin embargo, no lo hizo. Sin embargo, en su gracia, Él decidió salvar a algunos de nosotros. Él escogió en su amor a aquellos que serían su pueblo y lo hizo para su gloria. Amén. Hoy continuamos, hermano, la doctrina de la salvación, la soteriología, la segunda parte. Creemos y enseñamos en esta iglesia que la justificación es el acto mediante el cual Dios nos declara sin culpa.
Creemos y enseñamos, hermanos, que en la santificación todo creyente es apartado por Dios y para Dios. Creemos y enseñamos, hermano, que la salvación no se pierde, pues es eterna. Vamos pues a ver algunas evidencias bíblicas, hermano, y repito esto, vamos a ir a la palabra para que en ella se nos diga las verdades de estas afirmaciones, hermano, que vamos a estudiar hoy. Creemos y enseñamos que, número uno, la justificación es el acto mediante el cual Dios nos declara, ¿cómo, hermanos? Sin culpa. Mire, hermano, la justificación es un término muy citado, o muy mencionado, pero en ocasiones podemos decir que no muy comprendido en su totalidad o en su esencia. Vamos a Romanos capítulo 3, verso 24. Romanos 3, 24. Si trae su Biblia, ¿verdad? Y si no, acá tenemos. Y si no trae su Biblia, como algunos dicen, pues acérquese a un cristiano. Seguramente trae su Biblia. ¿Estamos ahí, iglesia? Romanos 8:34. Siendo que, hermanos, ahí está la palabra, justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué, hermanos? La redención, es decir, un rescate por un pago que fue la vida de Cristo, que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, es decir, mediante el rescate que es en Cristo Jesús. Justificados, dikaio en el griego, hermano. Esto implica ser santo, justo. Mire, es un término importante en el griego original porque es un término judicial. Es un término jurídico que se da en una corte como hoy en nuestros días. Se dictamina una sentencia, ¿no? En ese sentido es esta palabra justificados. Es un veredicto judicial, hermano. ¿Y sabe cuál es el veredicto, hermano, al que hace mención aquí en esta porción de la Escritura? Es declarado inocente. La justificación, hermano, es el veredicto que Dios da a aquellos que vienen a su Hijo a entregar su vida en arrepentimiento y fe, los declara inocentes, limpios de pecado. Por eso preguntamos, hermano, ¿qué es la justificación? Es el acto, escuche, por el cual Dios, por los méritos de Cristo, declara justo, sin culpa, al pecador que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe genuina. Lo repito una vez más. Es el acto, hermanos, por el cual nuestro Dios, por los méritos de Jesucristo en la cruz, declara justo y sin mancha a aquel pecador que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe genuina. Es declararlo sin mancha, inocente. Hay algo importante aquí, hermanos. Dios ha declarado justo e inocente al pecador que vino a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Por qué? Lo ha declarado así porque en la cruz, hermano, se le imputó a Cristo los pecados de esa persona. Es decir, en la cruz llevó nuestros pecados, los suyos y los míos. Fueron imputados esos pecados a Cristo ahí en la cruz del Calvario. Es decir, cargó a la cuenta, Dios cargó a la cuenta a la vida de Jesús nuestro pecado. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz, hermanos. Pero también, hermanos, no solamente fue esa imputación a Cristo de nuestros pecados, también en la cruz se imputó la justicia de Cristo a nosotros que hemos creído. Es decir, Dios cargó a nuestra cuenta la santidad de Cristo. Esto es muy importante, hermanos.
Esto es muy importante de entender para que usted entienda su salvación, para que entienda la salvación, entienda la palabra de Dios que habla, porque cómo nos ha rescatado el Señor. Él nos ha imputado en la cruz del Calvario su santidad, pero también a Él le fue imputado nuestro pecado. ¿Qué significa esto, hermanos? Que la vida de Cristo, escuche bien, que la vida de Cristo, o la vida que Cristo vivió en conformidad a la voluntad de Dios, hermanos, haciendo la voluntad de Dios, esa vida justa que vivió Cristo, nos es cargada a nuestra cuenta. Como si nosotros, hermanos, hubiésemos vivido la vida correcta de Cristo. Si usted un día entregó a Cristo su vida en arrepentimiento y fe, a su vida le fue imputada la vida justa de Cristo. Dios lo ve a usted como justo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esa es la imputación, el atribuir a nosotros la vida justa que no hemos llevado, pero que sí llevó Cristo y que la llevó por nosotros. Ese intercambio, hermanos, entre el creyente y Cristo se conoce como imputación. Es decir, Dios atribuye la culpa de nuestro pecado, ¿a quién? A Cristo, quien sufrió las consecuencias del pecado en la cruz. Y por otro lado, Dios confiere o atribuye la justicia de Cristo, ¿a quién? A nosotros, al que ha creído. Y considera, hermanos, los méritos de Cristo como si fuesen los méritos nuestros. Esto es para darle gloria a Dios, hermanos. Es para darle gloria a Dios. Pablo lo explica de esta manera. Segunda a los Corintios 5:21, por favor. Segunda a los Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, ¿qué dice, hermano? Por nosotros. Una pausa aquí. Por usted y por mí, y por todo aquel que ha creído verdaderamente, hizo lo que vamos a leer. Eso es imputación. Al que no conoció pecado, es decir, Cristo, por nosotros lo hizo, ¿qué? Pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos, nos confiriera la justicia de Dios, ¿en quién? En Él. Dios ha cumplido, hermanos, la ley por nosotros. Algo que no hubiésemos podido hacer jamás por nuestros propios medios. O de una manera natural. Pablo lo sabía. También lo dice en Romanos 5:18. Lo voy a leer, hermanos. Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Quién es él? Adán. La transgresión de Adán, por ello vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, ¿quién es? Cristo vino, ahí está la imputación. Vino a todos los hombres, ¿qué dice? La justificación de vida. ¿Quiénes son todos los hombres? Todas las personas, hombres y mujeres, que han creído, que están creyendo y que han de creer en Cristo. A ellos se les será imputada la justicia de Dios, y el Señor en el juzgado divino los va a declarar inocentes. Les va a decir: son mis hijos, ella es mi hija, este varón es mi hijo, me pertenece. Me pertenece. Por tanto, hermanos, quien ha creído en el sacrificio sustitutorio de Cristo ha sido justificado en Él. Sus pecados han sido llevados por Cristo y por tanto ha sido declarado justo ante Dios. Es decir, hermanos, sin culpa, inocente. Esto es tremendo, hermano, porque cuando no estamos en Cristo y viene el convencimiento del Espíritu Santo, hermano, nos hizo ver pecadores que necesitábamos con toda urgencia venir a Cristo a entregar nuestra vida para ser perdonados. ¿Usted recuerda ese día en su vida? Que entregó verdaderamente todo su pecado en arrepentimiento al Señor. ¿Ha sido la misma vida desde ese entonces? Jamás va a ser igual. Jamás va a ser el mismo hombre. Jamás va a ser la misma mujer.
Porque ahora el Señor Jesucristo es su Señor y es quien dirige su vida. Es quien gobierna su vida. Y es quien todas las decisiones que tomamos ahora están determinadas por Él. Porque el Hijo de Dios, toda decisión que toma, cualquiera que sea, hermano, tiene alguien que le guía. Ese es el Señor por medio de la obra del Espíritu Santo, por medio de su bendita palabra. Eso es bendición, porque antes, ¿cómo vivíamos sin Cristo, hermanos? Mire, íbamos así, testeando, pues pensamos que era para acá, pensamos que era para allá, que ahora voy a hacer esto, voy a decidir esto. ¿Qué te dice el Espíritu Santo? Eso es lo más importante. ¿Amén, hermanos? Sí. Es la guía del Espíritu. Acuérdese de Romanos 8:14. Todos los hijos de Dios son guiados, los que son hijos, por el Espíritu Santo. Hermanos, Dios nos ha conferido la justicia de su Hijo y nos ha declarado inocentes, no pecadores. Si el juez del universo, hermanos, declara inocente a quien ha sido justificado en Cristo, hermanos, ¿quién nos podrá acusar? Hermanos, ¿quién podrá decir que usted es culpable si usted ya entregó su vida a Cristo? ¿Quién? Absolutamente nadie, hermano. Romanos 8:33. Romanos 8:33. ¿Quién nos podrá acusar, hermanos? Aquí está la bendita palabra de Dios. ¿Quién acusará a quién, hermano? ¿Hay elección o no? ¿Escoge o no? ¿Quién acusará a los escogidos de quién? De Dios. ¿Quién? Pregunta Pablo. ¿Dios es el qué? Si Él es el que declara todo, hermano, ¿quién nos podrá acusar? La respuesta es absolutamente nadie. Si hemos sido justificados, declarados justos e inocentes por los méritos de Cristo, hermano, ¿quién puede acusarnos como culpables? ¿Quién puede decir que seguimos camino a la condenación, hermanos? Absolutamente nadie. ¿Acaso existe alguien con mayor autoridad que aquel que creó todo lo que existe? ¿Habrá alguien con mayor autoridad que Dios? ¿Quién puede declararnos? Si Él ya nos declaró inocentes por haber creído en Cristo y seguirle y vivir como sus hijos, como sus hijas, ¿quién puede decirnos que no estamos en Cristo? ¿Quién puede decirnos que seguimos en la condenación? Absolutamente nadie. Usted debe de tener esa certeza ya. Si está en Cristo, la plena certeza y convicción que le pertenece a Cristo, que Él dirige su vida y que está ya formando parte, hermano, de la iglesia de Cristo. Usted ya pertenece entonces al reino de Dios. Y un día estaremos allá, cuando Él venga, hermano, por nosotros. Mire, hermano, el mundo y Satanás continuamente querrá acusarnos, ¿sí o no? Va a querer acusarnos. Va a querer acusar a los escogidos de Dios, como lo menciona Pablo. Pero solo Dios es quien justifica. Él es el único que decide quién es justo delante de Él. El creyente ha sido declarado sin culpa, hermanos, para siempre. ¿Lo cree? Por tanto, ya no está bajo condenación. Dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, ¿en qué, hermano? En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación. No estoy diciendo que ya no pequemos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en Cristo Jesús, en los méritos de Cristo en la cruz, todo creyente genuino han sido perdonados todos sus pecados, los pasados, presentes y futuros, hermanos. Escuche, la salvación que Dios ofrece al hombre y que Dios da al pecador que se arrepiente es una salvación
eterna. Eterna. Ninguna condenación hay, hermano, para los que están en Cristo. ¿Quiénes son los que están en Cristo? Aquellos que ya no andan conforme a la carne. ¿Usted en qué anda? Andar es peripateo en griego, es vivir. ¿Usted cómo vive? ¿Cómo vive un servidor? Las evidencias de alguien salvo son evidentes, hermano, valga la redundancia, a través de nuestra manera de vivir, de hablar, de conducirnos. ¿No es cierto, hermanos? A través de lo que es la palabra de Dios para nosotros o para usted. A través de lo que es congregarse. ¿Qué es congregarse para usted? ¿Es algo importante? Ahí también se manifiesta alguien que está verdaderamente en Cristo, hermano. ¿Qué tan importante es Dios para usted? Su vida lo manifiesta. La importancia que usted y yo le damos a Dios se hace evidente en nuestra manera de vivir. ¿Por sus frutos? Por sus frutos, hermanos. En otras palabras, hermanos, hay resultados de esta justificación. Hay grandes bendiciones, por supuesto, de ser justificados. Romanos 5:1. Y sé que conoce el versículo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. No hay paz con Dios, hermano, si no es por medio de Cristo. Si no es estar en Cristo, vivir para Cristo, pertenecerle a Él. En otras palabras, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos ya, hermanos, si usted ha entregado su vida en verdad a Cristo, tenemos ya paz para con Dios. ¿Gracias a qué? A lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Y dice ahí paz para con Dios, no es paz de Dios, son cosas distintas. Una cosa es paz para con Dios y otra cosa es paz de Dios. Paz para con Dios implica una relación con Dios, hermano. Cuando no estamos en Cristo, ¿cuál es nuestra relación? ¿Qué somos? ¿Qué dijo? Dígalo fuerte. Somos enemigos de Dios. No hay en medio, ¿eh? O somos de Cristo y glorificamos su nombre, o somos enemigos de Dios. Eso dice la palabra. ¿Qué es usted? Entonces, la paz con Dios o hacia Dios es en cuanto a la relación, y la paz de Dios la que viene como resultado de esa buena relación con Dios. Es una paz interna, la paz de Dios. Son cosas diferentes. Pudiera ser, hermano, hablando de la paz con Dios, pudiera ser un ejemplo un poco burdo. Pido pues su disculpa, hermano, pero quiero explicarlo así. Hay empresas, negocios o personas morales que tienen o que tiemblan, hermanos, cuando saben que Hacienda va a llegar a hacerles una auditoría. Nadie se quiere meter con Hacienda. Tiemblan, hermanos, verdaderamente. Porque si hay una auditoría va a haber revisión de números. Pero, si una empresa sabe que todo está en orden, es porque se ha puesto a cuentas con la Secretaría, ¿no es cierto? Porque ha pagado lo que corresponde. Por tanto, esa persona, esa empresa, tiene paz para con esa Secretaría.
Por supuesto, hermanos, iglesia, en una manera mucho, pero mucho más maravillosa, superlativa y extraordinaria, sucede cuando alguien que ha sido justificado tendrá paz con Dios, porque Cristo ha pagado por su pecado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es esa paz que tenemos con Dios cuando nos sabemos, hermanos, declarados justos por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Esa paz es una relación de amistad, de armonía con Dios. ¿Cómo se le llama al hecho, hermanos, de que cuando hay una enemistad venimos a amistad nuevamente? Reconciliación. Reconciliación. Esa paz es una relación de amistad en armonía, es la reconciliación y el fin de la enemistad entre el hombre y Dios. Antes de Cristo éramos enemigos de Dios, hermano. Algo tremendo. Si usted ha venido al Señor verdaderamente, ahora esa enemistad ha sido quebrantada, deshecha, y hemos venido a ser reconciliados con el Dios del universo, hermanos. ¿Cómo era la relación del hombre con Dios en el Edén? ¿Cómo era esa relación? Personal, perfecta, íntima, sin barreras, ¿no es cierto? Antes de la caída, antes de la desobediencia. Era una relación hermosa, hermanos. Sin embargo, el hombre quebrantó esa relación, ¿sí? Al pecar, al desobedecer a Dios. Quebrantó esa paz que tenía para con Dios. Quebrantó esa relación en armonía que existía entre Dios y ellos y el hombre. El hombre natural, me refiero al que no ha nacido de nuevo, al que no es de Cristo, no tan solo no tiene esa paz para con Dios, porque no la tiene, hermanos, sino que es su enemigo. ¿Por qué? Porque vive para el mundo, vive por el mundo. La persona que está sin Dios, hermanos, ¿quién lo dirige? ¿O quién la dirige? ¿Ah? Su propia carne, sus deseos, sus pasiones, es decir, vive como le da, como ellos quieren. El que no es de Cristo vive de esa manera. Oye, pero mira, Cristo dice que tienes que amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Amó a la iglesia, no me interesa. Oye, mira, dice la palabra de Dios que tú como esposa tienes que someterse a tu esposa. No me interesa. No es de Dios. Porque simplemente no quiere hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. Alguien que no es de Cristo, hermano, no es guiado por la palabra de Dios, sino por sus pasiones, sus deseos. No tiene entonces paz para con Dios. Es enemigo de Dios, hermano, porque vive para el mundo, por el mundo en sus deleites. Vamos a Santiago 4:4. No voy a pensar que estoy exagerando, o que estoy diciendo algo que no está en la Escritura. A ver, levante su Biblia o su celular, porque ahí veo que tiene la Biblia. Si no trae Biblia, véalo con sus propios ojos, allá a un lado, con algún hermano. Santiago 4:4. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿O almas qué? Hijo, hermano, esto es fuerte. ¿No sabéis? Y pregunta, ¿no sabéis que la amistad del qué? ¿Es qué? ¿Enemistad contra quién, hermano? Contra Dios. La amistad del mundo, el vivir como el mundo, el conducirse como el mundo, estar en los deleites del mundo es enemistad contra Dios. ¿No saben eso? Decía Santiago. Y dice cualquiera. ¿Quién es cualquiera, hermano? Cualquiera. ¿Necesitamos ir al griego original? Cualquiera. Dice cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Sí lo está leyendo?
No voy a decir que yo inventé algo, ¿eh? Cualquiera que sea amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y hay aquel que sea enemigo de Dios, hermanos. Así estábamos nosotros antes de Cristo. O somos hijos de Dios o no. O somos enemigos de Dios o hemos sido reconciliados con Él. ¿Lo puede ver? No falta quien diga o ha escuchado, es que todos somos hijos de Dios. ¿Ha escuchado eso? Sí. No tan solo eso no es verdad, hermanos. No tan solo no lo son, sino que son enemigos de Él. No tan solo no son sus hijos, sino son enemigos. Aquellos que todavía anhelan las cosas del mundo, hermano, dan evidencia que no ha habido un cambio en sus vidas. Dan evidencias de no haber sido redimidos o rescatados o salvados. Aquellos que tienen un pie, mire, en la iglesia y otro pie en el mundo. ¿Habrá personas así? Por supuesto estamos hablando de otros lugares, no aquí. Aquí eso. Un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Asisten de vez en cuando, o tal vez no falta, pero siguen llevando una vida falsa. Escuche, una vida falsa, por un doblez de corazón. Dan evidencia de no haber sido justificados. Aman las cosas del mundo, los bienes, el dinero, eso es su Dios. Yo cuando escucho noticias, hermano, me pregunto, ¿qué movió a esa persona a decir o a hacer lo que hizo? A veces es la codicia, el poder, el dinero. ¿Qué nos mueve a nosotros, hermanos, a hacer lo que hacemos? Que nos mueva la voluntad de Dios reflejada en su palabra, hermanos. Amén. Que eso sea lo que mueva su vida, hermano, su familia, su matrimonio, a sus hijos, para que tenga la bendición de nuestro Padre que está en los cielos. Que eso mueva su vida, hermano, para que sea bendecido por Dios, haciendo, ¿qué? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Personas que si se siguen deleitando a la manera del mundo, las pláticas con doble sentido, mentiras, groserías, dados al vino, etcétera, son dirigidos por los deseos de su carne. Me da miedo cuando se quedan con este silencio, hermano, pero creo que es algo bueno. Es la palabra, no es un servidor, es la palabra de Dios. Y sabe, la palabra también es para mí primero. Primero yo soy confrontado, hermanos. Pero también usted. Para bien. ¿Usted daría gloria a Dios por ello? Porque es para un bien, hermano. El Señor quiere seguir transformando nuestra vida para hacer una obra hermosa en usted y en mí. Es para algo bueno, hermanos. Porque, ¿sabe por qué? Porque Dios es bueno y es misericordioso, pero también es un Dios justo, hermanos. Mire qué dice Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne, ¿qué son los designios? Los deseos de nuestra carne. ¿Son qué, hermanos? Otra vez, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, es decir, a su voluntad, ni tampoco, ¿qué cree? No puede. El que no está en Cristo, no puede sujetarse a la voluntad de Dios. No puede hacerlo, hermano. Lo dice la Escritura. La pregunta es, hermano, ¿usted está en paz para con Dios? Esa es la pregunta. ¿Usted está en paz para con Dios?
Usted sabrá. En este sentido, hermanos, solo hay dos personas, dos tipos de personas. El que tiene la paz con Dios y el que no la tiene. El que está en paz con el Señor y el que no está en paz con el Señor. Los que están en paz con Dios lo están porque son los que hacen la voluntad de su Padre, que es Dios. Todo aquel que no es de Cristo es enemigo de Dios y no tiene paz para con el Señor. Y la única manera de detener la ira de Dios es confiar en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con la justificación hemos sido declarados justos, hermanos, declarados por Dios, sin culpa. Hemos sido reconciliados con Dios. Esa enemistad ha sido quitada, ¿sabe para cuándo? Para siempre. Las Escrituras llaman esto, ya lo mencioné, reconciliación. Hemos sido reconciliados con nuestro Señor si estamos en Cristo, hermanos. Ya no hay enemistad entre el Señor y aquellos que son sus hijos. Creemos y enseñamos, hermanos, que en la santificación todo creyente es apartado por Dios. Efesios 1:1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de ¿quién, hermano? De Dios. ¿A quiénes escribe? Escuche esa palabra. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. La palabra importante aquí es santos. Estamos hablando de santificación. La palabra santo, hermano, significa puro, moralmente sin culpa. Pero también significa algo muy importante. Escuche, es apartado por Dios. Apartado del pecado por Dios. Y apartado para Él. Aquel que está en Cristo es santo. No nos vayamos con la idea de decir, ay, es que ya no peca nunca. No, es santo por lo que se le imputó en la cruz del Calvario, hermano, la santidad de Cristo. Pero en este sentido es santo porque significa apartado, a todos los santos, a todos los que Dios ha apartado por Él y para Él. Eso significa, en este contexto, santo. Santo significa entonces apartado. El Señor nos ha declarado justos. Y ahora Dios nos ha apartado de los caminos y de las formas del mundo. Ya no vive usted igual que antes, hermano. Ahora somos, la vieja mujer quedó atrás y el viejo varón quedó atrás, ¿no es cierto? Ser santo significa que Dios nos ha apartado para Él, para llevar una vida en santidad. Una vida, hermano, hermana, que le honre. Que honre a Dios. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está ¿en dónde? Perdón, espero a que llegue. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. A los que, escuche, a los santificados en Cristo Jesús. Ahí hemos sido apartados, llamados a ser. Si usted está en Cristo, usted ha sido llamado a ser santo. Con todos los que en cualquier lugar invocan ¿qué? El nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Los santos. Al ser justificados hemos sido declarados justos, santos por los méritos de Cristo, porque nos ha imputado la santidad de Cristo. Hebreos 10:10, hermanos. En esta voluntad somos ¿qué? Aquí está, ¿verdad? Santificados mediante ¿qué, hermanos? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha ¿cuántas veces, hermano? Una vez, escuche, una sola vez para siempre. Ese sacrificio es uno solo y para siempre. No es como en la religión tradicional que lo hacen cada que tienen su reunión y su participación. Fue un sacrificio único y para siempre. Ese sacrificio está hecho y ha sido completo, hermano.
Es por esta razón que Dios nos acepta en el reino de los cielos como justos, sin mancha, es decir, santos, no porque lo seamos, hermano, no porque ya no pequemos, sino porque Cristo nos concedió su santidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cristo nos ha concedido su santidad. Eso se llama santidad o santificación posicional, hermano. Si usted está en Cristo, usted tiene esta posición ya. Dios lo ve limpio completamente. Limpio completamente. El día en que entregó usted su vida a Cristo Jesús, el día que nos son perdonados nuestros pecados, Dios nos saca, nos aparta del mundo, de la esclavitud del pecado y nos adopta a su familia, hermanos. Dios a todo aquel que ha entregado su vida a Cristo en arrepentimiento y fe, ya lo ve, hermano, ya ahora lo ve sin mancha, limpio, santo, por los méritos de Cristo. Por ello nos llama la Biblia y Dios mismo sus santos. Colosenses 1:2, yo se lo leo, a los santos fieles hermanos en Cristo que estás en Colosas. Así inicia la carta en el verso 2 de Colosenses. Ya con la santificación posicional, esta es nuestra posición ya. El que viene a Cristo tiene la posición de ser limpio a los ojos de Dios. Ya estando en esa posición, hermanos, si morimos, ¿qué? Vamos con el Señor, en esa posición, vamos con el Señor. Sin embargo, hermano, no hemos muerto, aquí seguimos. ¿Cuánto tiempo? Puede ser unas horas, unos días, unos meses o unos años, no sabemos. Ese tiempo, el que el Señor en su gracia nos permita la vida como hijos de Dios, hay algo que hacer, hermano. Ya tenemos la santificación posicional que obtuvimos cuando Cristo nos sustituyó en la cruz. Pero hay una santificación práctica que a nosotros nos corresponde. Ya el Señor hizo su obra en la cruz y nos declara justos. Ahora, mientras el Señor venga o nos llame antes a su presencia, nosotros tenemos una responsabilidad de una manera de vida en esta tierra si somos hijos de Dios. Esa es la santificación progresiva, hermanos. ¿Se había oído alguien de ello? Una santificación progresiva, responsabilidad. ¿Cuál es? En otras palabras, usted y yo tenemos la responsabilidad de apartarnos cada día más del pecado. Santificación progresiva o práctica. Es el proceso en el que todo creyente, hermano, se aparta del pecado y lo hace hasta que Cristo venga. Reitero, hermanos amados, es una responsabilidad que nos corresponde a cada uno de nosotros como creyentes. Hemos sido adoptados por Dios, apartados para Él, para llevar una vida en santidad. Amén, hermanos. Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó, ¿es que, hermanos? Fíjense, aquel que le llamó a usted y a mí es santo. Nos dice aquí una orden. Sé también quiénes. Nosotros mismos, santos, ¿en qué, hermano? De vez en cuando, los domingos nada más, de 11 a 1, en toda vuestra manera de vida, de vivir. La Biblia nos muestra que Dios nos escogió a los que han de ser suyos, a los que han de ser su pueblo, y como pueblo de Dios le debemos, hermanos, o nos debe caracterizar la santidad en nuestra forma de vida. El pueblo de Dios no puede vivir como Él quiera, hermanos. No puede, hermano. No, porque no es cualquier pueblo, ¿sabe? Es el pueblo de Dios adquirido con la sangre preciosa de Jesucristo. Porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ¿qué? Nación santa, pueblo
Adquirido por Dios, ¿para qué, hermano? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, ¿sabe el versículo? Vivamos de esa manera, como pueblo de Dios. Ahora, hermanos, pregunta, ¿cuál es la mejor manera de anunciar que somos el pueblo de Dios? ¿Cómo es la mejor manera de anunciar que nos sacó ya de las tinieblas a su luz? ¿Ah? A través de nuestra vida, a través de caminar en santidad. A través de caminar en santidad, apartados del pecado. Apartados del pecado, hermanos. Hermanos, hemos sido sacados del mundo. ¿Saben qué sentido se lo expreso, verdad? Somos escogidos, apartados del mundo. ¿Estamos en el mundo? Pero ya no pertenecemos. Deberíamos entonces de conducirnos como su pueblo santo, porque así el Señor desea que vivamos. Retomo 1 de Pedro 1:15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda. Es una exhortación para usted y para mí, hermanos. Y dice 1 de Pedro 1:16, porque escrito está. ¿Qué está escrito, hermano? ¿Sed santos? Porque yo soy santo. Dios llama a su pueblo a ser santo porque Él mismo, hermanos, es santo. Ahora pregunta, ¿cómo vamos a lograr caminar en esta vida apartándonos del pecado que nos asedia todos los días? ¿Cómo vamos a caminar? ¿Qué hacer? Debemos echar mano de los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia, hermano? La oración. La palabra de Dios, hermano. La comunión con nuestro Dios. Congregarnos, hermano. Si usted no hubiera venido hoy, no hubiera sido partícipe del medio de gracia del ponerse a cuentas con Dios. Si echamos mano, válgame esa expresión, hermano, si hacemos uso de lo que Dios en su gracia nos ha dado, hermano, vamos a estar preparados para decirle no al pecado, ¿sabe? Para decirle no a la tentación. Y poder despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos, ¿qué? Engañosos, mire. Y vamos a poder renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia. ¿Y qué? Y santidad de verdad. Hermanos, todo aquel que ha creído en Cristo, algo es seguro. Ha muerto al pecado, hermanos. Ya el pecado ya no se enseñorea de él o de ella. Y ha resucitado a una vida nueva. Es imposible, hermanos, que una persona que haya sido justificada no tenga como fruto su santificación. Número 3, hermanos. Creemos y enseñamos que la salvación, escuche por favor, no se pierde. La salvación es eterna. Es muy triste para mí y para muchos pastores escuchar a personas que siguen pensando que la salvación se pierde. No han entendido la palabra de Dios. La salvación no se pierde. Uno de los temas más controversiales, sin duda. La afirmación de que la salvación se pierde viene, hermanos, del siglo XVII, por ahí, cuando un hombre llamado Jacobo Arminio afirmaba lo siguiente. Él decía que el hombre decide por su salvación en su libre albedrío. Y él decía, el hombre, una vez salvo, si su fe se acaba o deja de tenerla, puede perder su salvación. Esto es mentira.
En otras palabras, hermano, esa doctrina falsa dice que la salvación es recibida mediante la fe. Esto es correcto. La salvación es por fe, hermanos. Pero también dice esta doctrina que debe ser conservada por obras para poder tenerla o conservarla. Si esto fuera verdad, hermanos, sería una justicia por obras. Usted tendría que hacer obras o vivir de cierta manera para poder conservar y sostener su salvación. Ya no sería por gracia, ya no sería por fe, sería porque usted la sostiene. ¿Quién está sosteniendo su salvación de aquí? Si usted dice que la salvación se pierde, usted está sosteniendo su salvación. Me temo algo. Imagínese que nos dependiera de nosotros la salvación. Pues estando en la iglesia, hermano, pecamos. Si dependiera de nosotros, el primer día que la recibimos, tal vez ese mismo día ya la hubiésemos perdido. Los pensamientos, hermanos, que llevan a dudar de que la salvación es segura, no vienen de Dios. Repito esto, el pensamiento que lleva a la persona meditar que la salvación se pierde, esos pensamientos no vienen de Dios. Mire, viene del maligno, y el maligno quiere que las personas duden de su salvación. Hermanos, la salvación en Cristo es segura y es eterna. No es momentánea. No es momentánea, hermanos. La Biblia, como ya lo hemos estudiado anteriormente, establece que la salvación es dada por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, hermanos. Acompáñenme rápidamente, Hebreos 5:9. Lo vamos a ver en la pantalla. ¿Qué nos dice? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de ¿qué, hermanos? De momentánea salvación. Es eterna salvación. Aquí estoy enseñándole la palabra. Es eterna. ¿Qué es algo eterno, hermano? No es momentáneo, es eterno. Hebreos 9:12, hermanos. Por favor, vamos rápido. Bueno, hoy es día del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno. ¿Qué nos dice, hermanos? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez. ¿Y para qué, hermanos? Una vez y qué? Para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, hermanos, hasta allá se ve. Eterna, ¿qué? Redención, o sea, nos liberó mediante un pago. ¿Cuál fue? Su propia vida. Hebreos 10, 17 y 18. Añade, nunca más me acordaré de ¿qué? De sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, es decir, de pecados, no hay más. Hermanos, si ya se pagó por el pecado, una sola vez y para siempre, no hay más ofrenda que hacer por el pecado. No hay más ofrenda, ya fue hecha. Ya fue pagado, hermanos. Ya fue pagado. Imagínense si la salvación dependiera de nosotros, qué triste sería. Si dependiera de nuestros esfuerzos o de nuestra fidelidad, hermanos. ¿Estaríamos? ¿Qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Estaremos perdidos, hermano. Muchos sacan versículos de contexto que por tiempo no voy a entrar, hermano. Cuidar vuestra salvación con temor y temblor.
Eso no se refiere a la salvación que Cristo nos dio en la cruz. ¿A qué se refiere? Al Evangelio, cuidar lo que profesamos, la propia palabra, y cuidar nuestra propia vida, nuestro testimonio, hermano, que refleja el Evangelio, lo que hemos creído. Imagínense si la salvación se pierde. Entonces, en un momento el Espíritu Santo viene y nos da un corazón, nos quita un corazón de piedra y nos pone uno de carne. Pecamos y otra vez se vuelve duro, ¿no? Otra vez de piedra y luego venimos y confesamos nuestro pecado otra vez. O sea, es un cambiadero de corazón de piedra a carne, piedra a carne. ¿Cómo sería eso? Hermano, por favor. Es algo importante que debemos saber como iglesia. Y mi deseo y mi trabajo para mi Dios es que usted no sea un pueblo ignorante de la palabra. No sucede eso, hermanos. O viene a morar el Espíritu en nosotros y ya pequé y ya se fue. Y me pongo a cuenta si ya vino. O sea, viene y sale el Espíritu, viene y sale. No es eso, hermano. No es eso. Si usted le han enseñado otra cosa, no es la Biblia. No es la Escritura, hermanos. ¿Recuerda la parábola del sembrador? Había un corazón que recibía con gozo, ¿no? La palabra. ¿Era salvo? Porque no tenía raíz echada. Venían los problemas, las pruebas, y mire, la gente, ¿qué hace? Se va. Ese no es alguien que persevera. El que está en Cristo, vienen las pruebas y está ahí firme. ¿Sabe por qué? No porque tenga fuerzas, sino porque el Señor le sostiene. En todo tiempo. En todo tiempo, amados hermanos. Dios es el que sostiene nuestra salvación. ¿Por qué? Porque la salvación depende de la gracia de Dios, no de nosotros. ¿Puede dar gloria a Dios, hermano? La salvación depende de la gracia de Dios. No depende de lo que el hombre pueda hacer. Acompáñenme a Juan 6:39. Hermano, repito, la salvación no se pierde. La Biblia lo enseña. Juan 6:39. Y esta es la voluntad de ¿quién, hermano? La voluntad de Dios, el Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que el que me envió, ¿no? Dice Jesús. Que todo lo que me diere, ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre, ¿qué? Él lo da, se lo da a Jesús. De todo lo que me diere, no pierda yo, ¿qué, hermano? Nada, sino que lo resucite. Está hablando de creyentes, no es una cosa, son los que el Señor va a resucitar en su momento. De todo lo que el Señor le ha traído a los pies de Cristo, el Señor Jesucristo no va a perder uno solo. No se pierde, hermanos. Y lo va a resucitar en el día postrero. Por eso cuando yo muera, usted muera, o muera un hijo de Dios, una hija de Dios, hermano, sí habrá tristeza, habrá en cierto momento lágrimas, nos duele, pero sabemos que lo vamos a ver porque va a resucitar, porque el Señor lo ha prometido. Él lo ha prometido en su palabra, hermanos. Y nos duele cuando alguien muere. Algún ser querido que amamos, pero está en Cristo, hermano, también hay gozo en nuestro corazón. Porque sabemos dónde está. Enséñele a sus padres, enséñele a sus hijos que solamente hay salvación en Cristo Jesús. Es su destino eterno el que está de por medio, hermanos. Y solamente en Cristo Jesús pueden tener esa salvación. Verso 40, por favor. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree, tiene fe en Él, tenga vida, ¿qué, hermano? No momentánea, no si la puede sostener, vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 3:16, ¿qué nos dice, hermanos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
con un propósito, para que todo aquel que en Él, otra vez hermano, el que tenga fe, la fe que da Dios, no se pierda. La salvación no se pierde el alma en el infierno. La salvación que una vez tiene el creyente es para siempre, es eterna, hermanos. Romanos 8:3, hermanos, es que quiero que quede esto, bien firme en su corazón. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, perdón, creo que está mal mi cita, hermanos. Romanos 8:30, perdón. A los que predestinó, a estos también, ¿qué, hermanos? Llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y nunca va a decir ahí, a estos también perdió. Jamás, hermanos. A Él los glorificó, los llamó, los predestinó, hermanos, los justificó, y Él ha prometido que glorificará, que estaremos con Él en gloria un día. La salvación, amados hermanos, no se pierde. Efesios 1:13 y 14, hermanos. Hay una garantía para nuestra salvación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es el sello de su Espíritu Santo. Esa es la garantía, hermanos. Es la garantía. Dice aquí, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, oído, el Evangelio tiene poder, es poder de Dios para salvar, hermanos. Y habiendo, ¿qué? Hermano, no se puede ser salvo sin fe, sin creer. Y habiendo creído en Él, fuisteis, ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El verso que sigue, ¿qué dice? Que es las arras, la garantía de nuestra. Hay una garantía, hermano. La salvación no se pierde, y hay una garantía de que somos hijos y que va a haber una herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ese sello, dice, es de Cristo. Ese sello dice, me pertenece a mí. Ese sello dice, el maligno no le toca. Ese sello dice, yo pagué por él, yo pagué por ella, me pertenece a mí. Y Él va a preservarnos, hermanos, hasta el día de Jesucristo. Por eso decía Pablo, yo sé bien en quién está mi depósito, sé bien en quién he confiado. Sé bien en quién he confiado, decía el apóstol Pablo. Pablo está en la gloria con el Señor, hermanos. Concluimos, hermanos. Lo que Dios hizo a favor en la cruz, hermano, el haber llevado nuestros pecados y ser declarados justos sin culpa, y todo por gracia, hermanos, debería ser la mayor motivación para dedicar el resto de nuestra vida al Señor Jesucristo. Lo que Dios ha hecho, hermanos, su misericordia, su bondad, su salvación, su perdón, debería ser suficiente para usted y para mí, para que el resto de los días que nos quedan sean dedicados en verdad, hermanos, por entero, por completo, al Señor y a su servicio. Debería de bastar esto, hermano, para llevar una vida en santidad, para vivir para el Señor el resto de nuestra vida. Olvidemos, hermanos, poner nuestra mira, nuestra vida en las cosas terrenales. Olvidemos eso, hermanos. Miremos a Cristo, hermanos, autor y consumador de nuestra fe, que nos ha llevado a la salvación. Mi oración, hermanos,
es que usted esté seguro que está en Cristo. Oro para que el Señor le revele si está. Que el Señor le revele que en verdad tenga la salvación. Si es así, hermano, pido a Dios que cada uno pueda mirar lo maravilloso de nuestro Dios. Que pueda usted mirar y valorar, hermano, lo que Dios ha hecho por usted. Si ya entregó su vida a Cristo. ¿Sabe qué ha hecho? Primera de Juan 3:1. Esa es mi oración, que usted pueda valorar lo que vamos a leer, hermano. Mirad cuál amor nos ha dado. ¿Quién, hermanos? El Padre. ¿Usted se siente amado? ¿Sabe qué gran amor nos ha dado? Para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, dice Juan, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes. ¿A quién, hermano? A Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿usted tiene esta esperanza de ver al Señor? Usted y yo tenemos que hacer algo, hermano. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si usted está en Cristo, mi oración es que esto traiga gozo a su corazón, pero también un compromiso con Dios. Un compromiso de vivir en santidad. Si usted no está en Cristo, mi oración es que usted hoy pueda entregar su vida al Señor, para que Él le dé una verdadera libertad. Hoy puede ser para usted el día en que el Señor le haga una nueva criatura. Hoy puede ser para usted el día en que el Señor le selle con ese Espíritu Santo, para que usted tenga asegurada la vida eterna. Cuando este mundo termine, el Señor viene pronto. ¿Qué tiene que hacer usted que no está en Cristo? Es creer, ya lo leímos. Es creer, es venir a Él en fe. Creer que Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo a dar su vida en rescate por usted y para el perdón de sus pecados. Venga a Él hoy en arrepentimiento y fe. Él ha prometido darle una vida nueva. Y si usted ya está en Cristo, dele gracias a Dios. Pero santifíquese también. Él espera en nosotros ese fruto. Dé gracias a Dios cada día, cada día. Y damos gracias a Dios a través de nuestra obediencia a Él. Eso honra a nuestro Dios. Eso da gloria a nuestro Dios. Dele gracias cada día de su vida por haberle rescatado, por haberle salvado, por haberle lavado de toda su maldad con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Creador y Redentor, hermanos, de toda la humanidad. Esto es abrumador. La bondad de Dios es grande. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Cuán pequeños somos para comprender lo maravilloso que has hecho al enviar a tu Hijo a morir por pecadores. Tu gracia, Señor, es indescriptible, pero también abrumadora. Que tu Espíritu haya traído entendimiento, Señor. Ese es mi ruego, Señor. A cada uno de nosotros, Señor, en nuestro corazón, de lo que hoy nos has hablado. Eso es lo que queremos, Señor, porque está en tu palabra. Ayúdanos a caminar, a seguir adelante. Ayúdanos a comprender esto. Solo así habrá conciencia en nuestros corazones para que ya no entreguemos a ti migajas de nuestra vida, Señor. Para no entregar el tiempo que nos sobra a ti, Señor, sin valorar lo majestuoso, lo sublime, lo grande que es tu salvación. Solo así podemos mostrar con nuestra vida lo que tú eres para nosotros, Padre. Gracias por mis hermanos, bendícelos, Señor. A ti la gloria y la honra. Oramos esto en Cristo Jesús.
Amén. Póngase de pie, por favor, hermano. Vamos a terminar con una alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Maravilloso, amigo fiel redentor, ¿cómo cree que un cordero pudiera salvarme a mí? ¿Cómo pudiera salvarme a mí? Consolador, consejero, danos tu espíritu, tu esperanza ofreces cuando perdido estoy, cuando perdido estoy. Alabemos a Dios, hermanos. Eres el Dios que alabamos, eres el Dios que adoramos, la sanidad y las gracias que tanto anhelamos hoy, oh, que tanto anhelamos hoy. El Señor les bendiga, hermanos. Sé que dentro de 8 días es 10 de mayo. Vamos a predicar la palabra, vamos a seguir con la palabra de Dios, hermanos, para la edificación de nuestras vidas. Quiero pedirle que por favor venga. Son temas muy importantes que Dios quiere que usted conozca. Que Dios le bendiga, disfrute su comida, disfrute su tarde, y si Dios permite nos vemos aquí en la semana. Que Dios le bendiga.